Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase correspondiente a la primera semana. Voy a proyectar un PowerPoint para que resulte más sencilla la comprensión. Y bueno, puntualmente los temas que vamos a abordar son, en la clase de hoy, clases de sucesión, reglas de la sucesión ab intestato, capacidad para suceder y contenido de la herencia. Vamos a comenzar con el artículo 2277, que allí plantea, en el primer artículo digamos, de las normas sucesorias del Código Civil y Comercial de la Nación, allí plantea su título, Apertura de la sucesión. Es decir, cuando hablamos de apertura de la sucesión, lo que debe quedar completamente claro es que la apertura de la sucesión dentro del marco del Código de fondo es la muerte de la persona. Es decir, nada tiene que ver la apertura de la sucesión con el inicio procesal del sucesorio, es decir, son cuestiones o situaciones bien diferentes. Y allí plantea que tanto la muerte real o presunta, es decir, la ausencia con presunción de fallecimiento, generan la apertura de la sucesión, es decir, la muerte del causante genera la apertura de la sucesión. Vuelvo a reiterar que no tiene que ver con el inicio del proceso sucesorio, sino con la transmisión en un único momento de todos los derechos patrimoniales correspondientes al autor de esa sucesión, y dice que la transmisión de su herencia, apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a las personas llamadas a suceder por testamento o por la ley. Y fíjense que la última parte del artículo 2277 nos habla también del contenido de la herencia. Dice que la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Acá comienza, digamos, una primera regla respecto del contenido de la herencia, al que nos vamos a referir en un momento, pero que claramente allí nos está diciendo, atención, se van a transmitir por regla todos los derechos de contenido patrimonial. Quiere decir entonces que a lo que nosotros nos queda claro de este artículo 2277, fíjense que si volvemos digamos, a la norma, allí queda claro que pueden sucederles por testamento o por la ley. De allí que yo aquí les marco esa parte de la norma, y entonces nosotros sabemos que si esa sucesión es por voluntad de la persona, entonces allí esa voluntad debe estar estampada en un testamento válido, es decir, un testamento que cumpla con las formalidades o los requisitos que la ley plantea para esos testamentos, y por supuesto que va a dar lugar a una sucesión testamentaria. Ahora, cuando la sucesión es por voluntad de la ley, ¿a qué llamamos sucesión por voluntad de la ley? Llamamos sucesión por voluntad de la ley cuando la ley actúa de dos maneras. Por un lado, creando un orden sucesorio ab intestato al cual nos vamos a referir y que por supuesto va a dar lugar a la sucesión ab intestato, es decir, se habla muy comúnmente de la voluntad presunta de la persona, es decir, cuando esa voluntad no está estampada en un testamento, entonces la ley presupone cuál sería el orden legal en el cual estos herederos tienen derecho a acceder a la herencia y en qué proporciones. Pero también debemos decir, y esto lo vamos a dejar marcado porque lo vamos a ver en unidades más adelante, es que la ley actúa de manera imperativa también. Es decir, la ley no solamente va a actuar de manera supletoria, es decir, supliendo, como decíamos recién, a la voluntad del causante cuando no está estampada en un testamento, sino imperativa en relación exclusivamente a los herederos forzosos, obligándole a respetarles una porción legítima, la cual no puede ser dejada de lado. Siguiendo entonces con esta voluntad de la ley y con la sucesión ab intestato, y yendo al esquema en que la ley actúa de manera supletoria, lo hace a partir de la creación de reglas. Fíjense que yo allí en las filminas les planteo que hay una primera regla, que es la regla de preferencia por líneas, una segunda regla, que es la regla de la preferencia por grados, y una tercera regla que manifiesta o que sostiene que no se tiene en cuenta el origen de los bienes. La primera regla de la preferencia por líneas, la ley nos va a decir que se prefiere a la línea descendente primero, o a los descendientes primero, luego a los ascendientes y finalmente, por último, a los colaterales. Y la excepción a esta regla la tiene el cónyuge, que el cónyuge no es pariente, pero que concurre tanto con los descendientes
como con los ascendientes y excluye a los colaterales. La segunda regla es la preferencia por grados, es decir, una vez que nosotros identificamos o individualizamos cuál es la línea, digamos, preferente en ese caso, vamos a suponer que una persona al momento de su muerte están vivos sus padres, están vivos sus hijos, a su vez tiene nietos, a su vez tiene hermanos, a su vez tiene su cónyuge. Cuando fallece, bueno, por esta preferencia por líneas, nosotros sabemos que la línea preferente es la de los descendientes, pero dentro de los descendientes puede haber varios parientes, entonces tenemos que saber quiénes son los que heredan. Decíamos recién que esa persona tenía hijos y tenía nietos. Y entonces allí entra la segunda regla en funcionamiento y nos va a decir que el grado más próximo excluye al grado más lejano y tiene como excepción al derecho de representación. Es decir, que, digamos, esta regla lo que nos está diciendo que si hay hijos y a su vez hay nietos, se va a preferir al grado preferente, es decir, a los hijos. Pero dentro de esa regla tiene una excepción, que es el derecho de representación, que es un derecho típicamente o propio del derecho sucesorio, un instituto propio del derecho sucesorio, que no tiene nada que ver con la representación que seguramente ustedes han visto, digamos, cuando han visto contratos, y que lo que plantea el derecho de representación es que en algunos supuestos puntuales que la ley habilita y que por supuesto nosotros lo vamos a ver dentro del marco de las bolillas, digamos, más adelante, genera en realidad una vocación referida a la vocación de otras personas. Esto es lo que significa de alguna manera este derecho de representación. Fíjense que en este caso el derecho de representación podríamos poner como ejemplo que un señor fallece, ese señor tiene dos hijos, de esos dos hijos hay uno que prefalleció a su padre y que también tenía hijos, es decir, nietos del causante, y entonces en este caso, como este hijo ha prefallecido, ante la muerte de su padre, va a ir a la herencia por derecho propio uno de sus hijos y por derecho de representación los nietos del causante que van a ocupar el lugar de su padre para tomar los bienes que le hubieran correspondido a su padre en la sucesión de su abuelo, y por supuesto, siempre y cuando en las mismas, además en las mismas condiciones en que lo hubiera hecho él. No me voy a explayar, porque es un tema que después le vamos a dedicar, digamos, cuando veamos las bolillas relativas a la sucesión a intestato, esto lo vamos a ver con mucho detenimiento, cuáles son las causales que habilitan ese derecho de representación, quiénes tienen derecho de representación, es decir, no todos los herederos a intestato lo tienen, no tiene derecho de representación, por ejemplo, no tiene el cónyuge, derecho de representación no tiene el ascendiente, sí lo tiene el descendiente sin límite y solo lo tiene algunos colaterales, que serían los hijos y descendientes de hermanos del causante. Tampoco se habilitan todos los supuestos, ¿no? Requiere, por ejemplo, uno de los supuestos es el prefallecimiento, otro de los supuestos la renuncia, pero después eso lo vamos a ver con mayor detenimiento. La tercera regla es la regla que dice que no se tiene en cuenta el origen de los bienes, ¿no? Es decir, que no, digamos, no va a regir este principio que sí regía en el derecho romano, que se denominaba paterni paterni, materni materni, es decir, que los bienes que salían o que provenían, mejor dicho, de la familia materna, entonces en ese caso tenían que volver a la familia materna y los de la familia paterna volvían a la familia paterna. En este caso no es así. Si de repente una persona se casa y la esposa casada no tiene hijos, pero su heredero no tiene padres y su heredero forzoso es el cónyuge, y resulta ser que había recibido, digamos, como herencia o por donación de su padre parte de vamos a suponer, de un inmueble rural, y luego fallece, no es posible que ese inmueble rural vuelva a la familia de él, a su propia familia. La va a heredar toda su esposo, y luego, si no tiene hijos, ese esposo fallece, los herederos que sean de su esposo, y si esa persona tenía hijos, los hijos, es decir, gente que quizás no tenga absolutamente nada que ver con la otra familia. Pero esa regla también tiene excepciones, que entre otras, diríamos que la más importante, es la que tiene que ver
con la división de los bienes propios y gananciales. Es decir, no vamos a tener en cuenta cuál es el origen de los bienes, pero sí vamos a tener que averiguar cuáles son propios y cuáles son gananciales, porque precisamente esta división hace a si eventualmente ese cónyuge tenga o no tenga vocación hereditaria. Les cuento que el cónyuge, cuando concurre con descendientes, toma el 50% como socio de su comunidad de bienes y el otro 50% se lo llevan los descendientes y el cónyuge supérstite no tiene derecho alguno a los gananciales del fallecido. Sí va a tener derechos hereditarios en cuanto a los bienes propios de esa persona. Entonces, fíjense que en la concurrencia del cónyuge con descendientes resulta absolutamente importante el origen de los bienes. Lo mismo también va a resultar importante cuando el cónyuge concurre con ascendientes. ¿Por qué? Bueno, porque respecto, digamos, también de los bienes gananciales, él va a tomar el 50% como socio y del otro 50% lo van a dividir por mitades y lo van a tomar en parte los ascendientes en el 50%, independientemente que sea uno o dos, y el otro 50% de los gananciales que le correspondían al fallecido le van a corresponder al cónyuge supérstite. Es decir, que del 100% de gananciales, el cónyuge supérstite va a tomar 50% como socio, más 25% más como heredero de su marido o de su esposa. Es decir que, fíjense que estas reglas, de alguna manera, crean orden legal ad intestatum. También hay otras excepciones, como por ejemplo el tema de la adopción simple, pero que también lo vamos a dejar para analizarlo más en profundidad en la bolilla que corresponda. Si seguimos con las disposiciones generales en materia de, testamentarias, otra cosa que me parece importante que yo les marque es que tanto todas estas reglas, no me quiero olvidar, todas estas reglas aparecen reguladas en los artículos 2424 al 2440. Allí les van a hablar de la sucesión de los descendientes, les va a decir con quién concurren los descendientes, qué porcentaje se llevan, cómo funciona el derecho de representación, ¿no? También les van a hablar en materia de los gananciales, cómo se dividen esos gananciales. Es decir, dentro de esa normativa ustedes van a encontrar, por supuesto no de la manera que yo lo estoy explicando, pero sí van a aparecer las respuestas del funcionamiento de estas preferencia por línea, preferencia por grados y esta última regla respecto de que no se tiene en cuenta el origen de los bienes. Lo que no van a encontrar allí es respecto de la tercera regla, es la cuestión relacionada con la adopción simple, que lo van a encontrar en materia del derecho de las familias y que seguramente ustedes ya este tema lo han estudiado en dicha materia. Les decía entonces que continuamos analizando el artículo y fíjense que dentro del marco del artículo 2278 nos habla del heredero y del legatario y nos dice que allí plantea un concepto y dice que se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia y legatario al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. Esta norma nos trae, de alguna manera, para que veamos varias cuestiones. En primer lugar, lo que tenemos que pensar es que nos vamos a encontrar con un heredero, digamos, el heredero puede ser un heredero universal o un heredero de cuota, y a su vez el legatario, que va a ser, por supuesto, un legatario particular. Quiere decir entonces que si nosotros estamos hablando de una sucesión ad intestato y de una sucesión testamentaria, digamos, respecto de la sucesión ad intestato, quienes sean herederos van a tener las características sí o sí del heredero universal. Cuando nosotros vamos a la sucesión testamentaria, nos vamos a poder encontrar que la persona en el marco de un testamento va a poder instituir tanto herederos universales como herederos de cuota como legatarios. ¿Qué diferencia tienen cada uno de estos? Bueno, básicamente, fíjense que si volvemos para atrás, yo les marco que en el artículo 400, fíjense que está en otra parte del código, nos está hablando de los sucesores en general. Es decir, cuando hablamos de sucesores, puede ser de sucesores por actos entre vivos o de sucesores mortis causa, como es el ejemplo del cual estamos hablando nosotros aquí y ahora. Y nos está diciendo que el sucesor universal es aquel que recibe todo o una
parte indivisa del patrimonio de otro. Y acá entonces yo me quiero detener. Es decir, cuando nosotros hablamos ya sea de heredero universal o heredero de cuota, tenemos que pensar que las características principales que tiene estos sucesores es que son sucesores universales. Es decir, que ellos van a tener una cuota parte sobre una universalidad denominada herencia. Esa es la primera característica y que es común al heredero universal y al heredero de cuota. Ahora, ¿qué diferencia tienen entre ellos? La diferencia fundamental que tienen es que el heredero universal tiene derecho de acrecer a la totalidad de la herencia. Es decir, es la posibilidad en expectativa de poder tomar toda la herencia si algún heredero, algún coheredero, no quiere o no puede aceptarla. Vayamos a un ejemplo. Si mi padre fallece, yo tengo 2 hermanos, si hay uno de mis hermanos que renuncia a la herencia, es decir, no quiere aceptar la herencia, como yo soy heredera universal, tengo la posibilidad, junto con mi hermana, a tomar la parte que le hubiera correspondido a mi hermano. Por supuesto que la va a poder tomar si mi hermano no tiene hijos que les funcione el derecho de representación. Fíjense cómo va funcionando todas estas cuestiones y todos estos institutos del derecho sucesorio para asegurarse una integralidad del traspaso sucesorio. Es decir, que si mi hermano no tiene ningún heredero, entonces en ese caso vamos a poder con mi hermana valernos de esa posibilidad que tenemos en expectativa de tomar la totalidad de la herencia a través de este derecho de representación, el que también vamos a ver con profundidad más adelante. ¿No? Esto es estos primeros temas, de alguna manera lo que hacen es ir planteando una presentación, ¿no? de las cuestiones que vamos a estudiar a futuro. Luego, el heredero de cuota, ¿qué diferencia tiene? Dijimos que era sucesor universal, pero se diferencia del heredero universal. ¿Por qué se diferencia? Porque en realidad el heredero de cuota no tiene una vocación expansiva a la totalidad de la herencia. Es decir, va a ser heredero respecto de una cuota, es decir, el testador va a decir, instituyo como heredero de cuota a Juan en el 20% de mis bienes, y entonces la regla es que ese heredero de cuota no tiene derecho de acrecer a la totalidad de la herencia. Eventualmente podría tener posibilidad de acrecer en tanto y en cuanto expresa o implícitamente así lo plantee el testador, pero su acrecimiento jamás va a ser a la totalidad de la cuota, a la totalidad de la herencia, sino exclusivamente dentro de la cuota. Luego, digamos, entre otras características que tienen en común es que tanto el heredero universal como el heredero de cuota responden por las deudas y cargas de la sucesión solamente, con los bienes recibidos o hasta el valor de los bienes recibidos según la postura que eventualmente se tome, y que eventualmente cualquiera de las dos pueden llegar a perder su responsabilidad limitada en el caso de que generen o que realicen actos que resulten incompatibles con esa responsabilidad limitada que de arranque el código les plantea a todos los herederos. Por el otro lado nos encontramos con el legatario, que es un sucesor particular, es decir, es una figura mucho más afín al acreedor de la sucesión, ¿no? Es decir, que a través de un testamento la persona dice que instituyo como legatario a Juan y le dejo, por ejemplo, mi departamento de calle Córdoba. Entonces, ese legatario, digamos, la diferencia que va a tener, como no es un sucesor universal, es decir, el sucesor universal, ya sea el heredero universal o el heredero de cuota, requieren ir a la partición para que se le adjudiquen singularmente los bienes que forman parte de esa universalidad llamada herencia. La diferencia que tienen con el legatario es que al legatario le dicen, a vos te vamos a dar esto. Y por tanto, es que uno dice es una figura mucho más parecida al acreedor, porque se presenta al sucesorio y solicita el objeto legado. Por el otro lado, también su responsabilidad es limitada al bien recibido y también por un plazo limitado responde, que esa también es una de las grandes diferencias con el heredero universal y el heredero de cuota.
Luego fíjense que seguimos avanzando y también me parece importante que podamos referirnos a quiénes son las personas que pueden suceder, cuáles son las personas que pueden suceder al causante. Y de esa manera, fíjense que se plantean 4 puntos y que nos están hablando precisamente esta norma de la capacidad para suceder. Es decir, por un lado, puede suceder al causante las personas humanas existentes al momento de la muerte, esto es razonable, es claro y es evidente, las concebidas en ese momento, pero con la condición de que nazcan con vida. En tercer lugar, las nacidas después de su muerte, mediante técnicas de reproducción asistida, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 561. Y por último, fíjense este último punto, me parece que es el que sí requiere alguna explicación, las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento. Fíjense que plantean la posibilidad de que a través de un testamento puedan crearse fundaciones. Es decir, fíjense que de alguna manera si uno mira la norma, lo que surge claro es que en general o la persona tiene que existir al momento de la muerte o estar concebida o haber nacido con posterioridad en los términos previstos en el artículo 561 a través de técnicas de reproducción asistida y con los requisitos allí previstos. También las personas jurídicas pueden heredar, obviamente que en este caso van a heredar exclusivamente por testamento, pero en el caso de las fundaciones, aún en el caso que no existan, si esas fundaciones han sido creadas por testamento para, digamos, ese testamento sirve para su creación y para que hereden esas fundaciones, también la norma autoriza esa posibilidad. También el artículo 2280 nos va a hablar de la situación de los herederos y fíjense que también volvemos a reflotar el tema relacionado con el contenido de la herencia. Dice, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Fíjense que en el 2277 ya habíamos comenzado con esta cuestión y habíamos dicho que la primera regla era que se transmitían aquellos derechos de contenido patrimonial y no los de contenido extrapatrimonial, por regla. Y luego la segunda cuestión surge en esta primera parte del artículo 2280 que nos está hablando del contenido de la herencia. Fíjense que entonces de ese contenido de la herencia nosotros básicamente podemos hablar de 4 puntos que me parece que surgen bastante claros. En primer lugar, tenemos bien presente que hay derechos y obligaciones que se transmiten, porque son de contenido patrimonial. Por el otro lado, la contracara es que tenemos derechos y obligaciones que no se transmiten. Esto es evidente. Aquellos que sean de contenido extrapatrimonial no van a poder transmitirse mortis causa. Y en tercer lugar, nos encontramos con derechos y obligaciones que surgen en ocasión de la muerte de la persona, a la cual nos vamos a referir en un momento, y por último, derechos propios del heredero en ocasión de la muerte. Y vamos a empezar de atrás para adelante. Y fíjense que aquí, entonces, nos vamos a encontrar con aquellos derechos que surgen o que le nacen al heredero, a él, por derecho propio, como consecuencia de la muerte de otra persona. Es decir, no son derechos que se transmiten a los herederos, sino que la muerte le genera un derecho al heredero. Y fíjense que esto es lo que surge con mucha claridad del artículo 1741, de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, ¿no? Fíjense que era muy, digamos, antes le hablábamos de daño moral, ¿no? Y fíjense que la primera parte plantea que está legitimada para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales en damnificado directo. Es decir, si de repente yo quiero reclamar por lo que antes denominábamos daño moral, lo tengo que hacer yo. Ahora, continúa la norma diciendo, si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, es decir, por derecho propio, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Es decir, que si vamos a suponer que hubo un accidente de tránsito
y en ese accidente de tránsito falleció, digamos, una persona, vamos a poder reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales por derecho propio, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, y fíjense que la última parte es muy importante en cuanto a dice quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible, que sin lugar a dudas puede ser el conviviente, pero que también pueden ser si había un hermano que estaba criando a una hermana más chico, o cualquier situación que puedan demostrar que convivían y que recibían un trato familiar ostensible. Fíjense que en el caso de que se haya interpuesto, dice que la acción solo se transmite a los sucesores universales si ha sido interpuesta por esta, es decir, digamos, en el caso volviendo al ejemplo del accidente, si hay, digamos, si el cónyuge quiere reclamar por la consecuencia no patrimonial o lo que llamábamos antes daño moral, lo puede hacer. Ahora, si fallece sin entablar la acción, entonces no van a poder entablarla sus herederos. Fíjense que ese derecho no se transmite mortis causa. Es un derecho que le nace a él, pero que no se va a transmitir mortis causa. Ahora, si la inició la acción, sí, entonces puede continuarla entonces sus herederos. Como habíamos dicho allí, yo les marco que en general todos los derechos patrimoniales que tenía el causante se transmiten a los herederos. En principio los derechos reales y la posesión se transmiten por sucesión. De hecho, fíjense que allí en la norma que recién veíamos del artículo 2280 lo dice expresamente. También esa primera parte del artículo 2280 nos habla de la transmisión de las acciones, ¿no? Eso sí, nos dice que se van a transmitir de manera indivisa, es decir, se transmite un todo. Los herederos son propietarios de un porcentaje de la universalidad, si es que son varios, y van a tener que ir a la partición para que se les adjudique ut singuli, es decir, singularmente cada uno de los bienes hereditarios. Es decir, lo mismo va a pasar con las acciones, con los bienes, con la posesión, pero claramente van a tener una porción indivisa. Es decir, es claro lo que dice la norma, que es indiviso en estado de comunidad hereditaria, así se va a transmitir. Luego también nos encontramos con los derechos y obligaciones que nacen con motivo de la muerte, es decir, vinculados al fenómeno sucesorio, pero creando situaciones originarias en el heredero. Por ejemplo, el derecho a demandar una acción de indignidad. Y también derechos y obligaciones que nacen en ocasión de la muerte de una persona que por allí están desvinculadas del fenómeno sucesorio, como puede ser claramente el supuesto de las locaciones, ¿no? Ustedes saben que en materia de locaciones, allí ustedes tienen una norma que plantea, ahora la vamos a ver en un momento, que plantea la posibilidad de continuar con la locación precisamente a aquella persona que no es heredera, como por ejemplo podría ser el conviviente. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los cuales era el titular, pero que no se transmiten a sus herederos, sino que se extinguen o se caducan? Bueno, yo planteé allí una cantidad de ejemplos que ustedes pueden ir viendo. Por ejemplo, el contrato de mandato va a finalizar por la muerte del mandatario. El pacto de preferencia en el contrato de compraventa, que no se transmite mortis causa a los herederos del vendedor, pero sí a los del comprador. La reversión de donaciones, que solo es válido a favor del donante y no se transmite al donatario. Fíjense que con todos estos ejemplos que yo allí les estoy planteando, lo que estamos queriendo decir es, claramente la regla es que los contratos se transmiten activa y pasivamente a los herederos, pero atención, hay algunos supuestos en donde generan excepciones y acá tenemos varios ejemplos que dan cuenta de estas excepciones a las cuales refiero. Otro supuesto de intransmisibilidad a los herederos era lo que les mencionaba yo recién respecto a la continuación del contrato de locación de inmuebles, ¿no? que es un fenómeno que es independiente de la sucesión, ¿no? Del fenómeno sucesorio. Fíjense que el artículo 1190 del Código Civil y Comercial establece que si la cosa locada es inmueble o parte material de un inmueble, fíjense que no solamente un inmueble, parte material de un inmueble que está destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, que es lo que a nosotros acá nos interesa, dice que la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual
por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar, volvemos otra vez a la misma fórmula, durante el año previo al abandono o fallecimiento. Fíjense que en vez de que ese contrato se transmita a los herederos, claramente el contrato de locación se transmite activa y pasivamente a los herederos, fallezca el locador o fallezca el locatario. En el caso del locatario, ¿qué es lo que dice? Bueno, atención, si hay alguien que estaba, digamos, conviviendo, puede, digamos, puede continuar en las mismas condiciones ese contrato de locación, en las mismas condiciones que lo había hecho hasta la finalización de ese plazo contractual, y es más, van a seguir vigentes las fianzas, etcétera, etcétera. Fíjense que acá tienen otro supuesto en donde la transmisión ya no es tan genuina porque puede ir a parar a manos no de los herederos, que continuarían sin necesidad de esta norma, sino de un tercero que quizás no tenga ningún derecho hereditario. Fíjense que son todos estos supuestos en donde estamos hablando de aquellos derechos que nacen en ocasión de la muerte de una persona. En cuanto, digamos, el tema en materia de derechos reales, si bien hemos dicho que se transmiten, digamos, los derechos reales por regla se transmiten, pero bueno, hay también excepciones, ¿no? Por ejemplo, el usufructo se extingue con la muerte, o el uso y la habitación, que lo mismo se extingue con la muerte. También va a ocurrir lo mismo en orden a la propiedad intelectual, ¿no? Que la propiedad intelectual, digamos, tiene un par de modificaciones, y que cabe señalar que esos derechos patrimoniales se van a transmitir por 70 años contados a partir del momento del mes siguiente a la muerte del causante. Fíjense que de esta manera lo que yo, digamos, quiero dejar planteado es que cuando hablamos del patrimonio del causante durante su vida, no hay un sinónimo o una sinonimia, digamos, con la herencia. ¿Por qué? Porque, bueno, por estas cuestiones que estamos planteando, es decir, por estos 4 grupos, o quizás lo podemos resumir a 3 grupos, es decir, aquellos derechos y obligaciones que se transmiten mortis causa, es decir, la persona tenía derechos y esos derechos se transmiten, y tenían obligaciones y también esas obligaciones se transmiten. Por el otro lado, aquellos derechos y obligaciones que no se transmiten, es decir, ¿cuáles serían los derechos y obligaciones que no se transmiten? Bueno, de repente una obligación intuito persona. Si de repente, digamos, el causante había sido contratado porque era un artista famoso para realizar un cuadro o pintar determinada cosa, o un arquitecto famoso, y bueno, evidentemente que no van a poder cumplir claramente porque, digamos, buscaban a la persona, ¿no? Muchas veces esa intransmisibilidad se genera como consecuencia de la ley, ¿no? Hemos hablado recién, el usufructo se extingue con la muerte, entonces allí no se va a poder transmitir. Muchas veces la intransmisibilidad surge de un contrato, ¿no? ¿Cuántas veces el contrato social en las sociedades impide que se transmita a los herederos, o impide, por ejemplo, en una sociedad, una SRL que haya sido constituida, digamos, para ejercer la medicina en una clínica y demás, impide que se transmita a socios que no sean médicos, ¿no? De repente allí hay una intransmisibilidad derivada de un contrato. Y también, por último, tenemos aquellos derechos y obligaciones que los podemos juntar, digamos, a todos, que nacen como consecuencia de la muerte, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del tema del contrato de locación, pero también yo quiero referir a otros supuestos más, ¿no? Por ejemplo, un caso muy paradigmático es el tema de la pensión, ¿no? La pensión, la persona no tiene derecho, digamos, no se le transmite el derecho a pensión. Es un derecho que nace como consecuencia de la muerte de su conviviente o de su marido. O también otro de los supuestos es el que tiene que ver, por ejemplo, con los seguros de vida, ¿no? Si de repente mi padre pagaba un seguro de vida y yo era la beneficiaria, cuando él fallece, yo me presento y cobro ese seguro de vida, pero lo cobro por derecho propio. ¿Por qué? Lo cobro porque formo parte de ese contrato de seguro y que yo soy beneficiaria en ese contrato de seguro, pero no tengo que ir a denunciarlo a la sucesión, porque claramente ese contrato de seguro no formaba parte del patrimonio de mi padre. De esta forma, entonces, digamos, son los lineamientos generales que tienen que ver
con el contenido de la herencia en cuanto a la transmisibilidad, la intransmisibilidad y aquellos derechos que nacen como consecuencia de la muerte del causante. Bueno, muchas gracias.